Hola, hola a todos. Estamos como todas las semanas compartiendo la palabra de Dios. Esta semana tenemos un tema bastante escabroso. Ustedes habrán visto la miniatura del mensaje del día de hoy, esa imagen con el título, ¿verdad? Que dice una manzana envenenada con la icónica Blancanieves con la manzana en la mano, ¿verdad? Y ustedes me van a decir, ¿qué tiene que ver eso con la historia del día de hoy? Bueno, ¿qué tal si yo les digo a ustedes que en la vida no todo es pecado, pero hay caminos que nos pueden llevar a una muerte repentina? Y ustedes me van a decir, hermano, es muy duro lo que me está diciendo usted. Pero bueno, quédense conmigo hasta el final del video y vamos a ver por qué lo que les digo puede ser así. Porque hay cosas que no son pecado, pero que nos pueden traer esa destrucción repentina. Vamos a estar viendo una historia muy pero muy particular que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 13. Una historia bastante larga con muchos personajes. Y bueno, vamos a nosotros a tomar el fragmento del versículo 7 al 24. Antes de continuar, quiero agradecer a todos aquellos que se han suscrito al canal, que han decidido seguirnos para no perderse nada de nuestro contenido. Y quiero alentar a todos aquellos que ven nuestros videos, que son muchos, hay muchos que ven nuestro video y no se han suscrito, a que lo hagan, que estarán ayudando al canal. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar en la historia. Una historia que está ahí en Primera de Reyes, del capítulo 13. Vamos a tomar del versículo 7 al 24. Una historia muy particular y muy triste. La verdad que es muy triste esta historia. Y ustedes van a ver cómo hay cosas que no son pecados, pero nos pueden llevar a la muerte, ¿verdad? Muerte física o muerte espiritual. Eso es según de la decisión que nosotros tomemos. Para entrar un poquito en contexto, nosotros tenemos que situarnos en la historia bíblica. Esto se sucede en la historia de Jeroboam I, el primer rey que tuvo Israel. Ustedes eh, recordarán que el Reino Unido de Israel estuvo bajo el mandato de Saúl, bajo el mandato de David y bajo el mandato de Salomón. Cuando muere Salomón, el reino se divide y llevan 10 tribus, o sea, quedan 10 tribus con Jeroboam primero y queda la tribu de Judá y Benjamín, este, justamente bajo otro reino. Esto es muy importante en la historia, porque Dios le da una cierta promesa, unas ciertas promesas a Jeroboam primero, ¿verdad? Que él desafortunadamente las desperdicia. ¿Por qué? Porque él tiene miedo de que las 10 tribus que tenía él, el reino que él tenía, se volviera Judá y que su reino cayera y quedase en la nada. Entonces, ¿qué hace este rey muy pícaro? Levanta dos altares, ¿verdad? Eh, y hace allí dos becerros de oro para que esas tribus no fueran a Jerusalén, a Judá, a ofrecer sus sacrificios que demandaba la ley, sino que se quedaran en ese lugar y no les diera la oportunidad de ir a aquel lugar. ¿Para qué? Para justamente que esa gente no se arrepintiera de lo que hizo y se volviese a Judá. Entonces este rey muy pícaro hace esos dos becerros de oro ahí para que ellos no se tomen el viaje de ir hasta Jerusalén, sino que empiecen a sacrificar ahí. El Señor se enoja, evidentemente, porque eh, es algo que va en contra de lo que él pide. Entonces introduce en la escena un profeta, que es este que vamos a ver hoy, el profeta joven.
el profeta que lamentablemente dura una sola profecía. Y esto es lo triste de esta historia. Por eso vamos a ver cómo hay cosas que no son pecado, pero nos pueden traer esa muerte repentina. Así que bueno, el Señor manda a este profeta a que amoneste a Jeroboam, lo amonesta, le da una serie de profecías que se van a cumplir con Josías, mucho más adelante, es una parte de esta historia que, que es muy linda, porque el Señor le da una profecía que se va a cumplir muchísimos años después, en el reinado justamente de Josías, que es de las tribus de Judá. Entonces este profeta le da la profecía, el rey se enoja y lo manda a prender, o sea, lo manda a que lo agarren. En ese momento se le seca la mano, este rey achica un cambio, baja un poco la pelota al piso y le dice, no, no, vení, dice, orá para que este brazo vuelva a la normalidad. Aparte le dice algo muy particular, dice, clama a tu Dios para que el brazo volviese a la normalidad. El brazo evidentemente vuelve a la normalidad, pasan unas cositas ahí en el altar, ustedes pueden leerlo ustedes desde el principio del capítulo 13 hasta el final del capítulo 13 de Primera de Reyes. Se suscita toda esta historia, una historia bastante extensa. Vuelve el brazo a su normalidad. Y miren lo que hace este rey pícaro. Y ahí es donde vamos a empezar a leer nosotros. Dice, y el rey le dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, presten atención, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que vayas. Regresó pues por otro camino, y volvió por el camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho en aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había dicho, que había hablado al rey, la profecía. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno, y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado bajo una encina, y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él le dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no puedo volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino donde vayas. Y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, trae contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Quiero que graben esta parte de la historia en su mente. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan, ni bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan, ni bebieses agua. ¿No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres?
Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Y hasta acá vamos a leer. Y quiero que ustedes empiecen en su mente a grabar esa historia, porque es muy importante que ustedes vayan desarrollando ese, esas imágenes de la historia de cómo pasa. Que no se pierdan los detalles, que vayan ustedes pensando cómo, cómo transcurre toda esta historia. Es muy importante que ustedes traten de vivir la historia para no perderse ningún detalle. Y vamos a ir rescatando por qué hay cosas que no son pecado, pero nos llevan a la muerte. Ustedes habrán visto en esta historia que el profeta viejo, el profeta que estaba ahí en Betel, un profeta muy pícaro, que es para otra prédica, otro video, que ustedes si quieren podemos desarrollar, déjenlo en los comentarios. Un profeta muy pícaro, ¿por qué? Porque él era el profeta encargado de aquella ciudad. Él estaba en aquella ciudad. Y vino este profeta joven de otra ciudad, de la ciudad supuestamente enemiga, a decirle una profecía al rey de turno. Entonces él se sintió amenazado. ¿Por qué? Porque dice, yo estoy acá, este es mi lugar, el lugar donde yo tengo que profetizar y encargarme de lo que pasa en esta parte del reino. Sin embargo, el Señor no le habló a ese profeta por otros motivos que no lo vamos a ver ahora. Le habló al profeta joven. El profeta joven escuchó la voz de Dios, hizo lo que tenía que hacer. Se fió lamentablemente de la mentira del profeta viejo y decidió ir a comer a la casa de él. Y aquí es donde entra lo que vamos a compartir hoy. Porque es pecado ir a comer con un colega, porque eran colegas. Él era un profeta viejo y él recién estaba entrando en el oficio, un profeta joven. Es pecado ir a comer con un hermano de la iglesia, de ir a comer con un colega, de compartir los alimentos. No es pecado, de ninguna manera es pecado. O hacer otra cosa que la Biblia no prohíba o que no corrompa nuestra santidad. ¿Es pecado? No, no es pecado, pero tenemos que atender a lo que está diciendo Dios. ¿Qué le dijo Dios? Que no coma ni que vaya por el mismo lugar donde fue a Betel. Sin embargo, entra en la escena este profeta viejo y le dice, yo soy profeta. Y Jehová me dijo a mí que ahora sí podés ir a comer. Así que vení conmigo a casa, vamos a hacer un asadito, vamos a comer algo ahí. Y, y está todo bien porque Jehová me lo dijo a mí. Y ahí vamos a entrar en el primer punto del tema del día de hoy. Nunca bajar la guardia. El profeta joven bajó la guardia. ¿Por qué? Porque se fió del que estaba enfrente de él, era un profeta. Entonces dijo, bueno, si el que está enfrente mío es un profeta y el Señor le habló a él, ¿por qué no voy a hacerle caso yo a él? Voy con él, comemos y después sigo. No vine por el mismo camino. El profeta joven no había ido por el mismo camino, sino que iba por otro camino, ¿verdad? Los hijos de este profeta le dijeron, mirá que va por aquel camino. No iba por el mismo camino donde había venido, tomó una ruta distinta, sin embargo desobedeció a la voz de Dios. Y este es el primer punto que tenemos
que ver en el tema del día de hoy, en el video del día de hoy, que nunca podemos bajar la guardia. Y esto es esa, podríamos decir, esa conexión con la miniatura del video. Ustedes recordarán, ¿verdad? La caricatura de Blancanieves, la historia, que Blancanieves bajó la guardia y tomó la manzana de su enemigo que lo tenía enfrente, se fió de una ancianita, ¿verdad? Y muchas veces en nuestra vida nosotros bajamos la guardia. Ustedes, como recordarán en la historia, el profeta joven tenía el oído afinado. Él escuchó la voz de Dios, hizo lo que Dios le mandó. Él estaba haciendo las cosas bien. No era un profeta sin vergüenza como de repente podía ser el profeta viejo que el Señor ya no le habló más. Él estaba con el oído afinado al Señor. Sin embargo, se fió de este profeta viejo porque tenía su mismo oficio. Y nosotros tenemos que tener cuidado en nuestra vida. ¿Quién es el que se acerca a nosotros y cómo se acerca? Porque hay cosas que pueden parecer buenas, pero su final es destruir nuestra vida. Capaz que el que viene con buenas intenciones. No lo sabemos. Pero nosotros siempre tenemos que estar con los ojos bien abiertos a ver quién es el que viene, quién es el que se acerca a nuestras vidas y con qué tipo de intenciones. Y eso lo vamos a ver en el punto siguiente, porque el punto que viene es obedecer ante todo. Así que bueno, vamos a ir recapitulando. El primer punto, nunca baja la guardia. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado de quién se nos acerca, con qué intenciones. Ustedes recuerden que las pequeñas zorras son las que destruyen la viña. ¿Qué quiero decir con esto? Ese es un pasaje bíblico que está en Cantares, ustedes los pueden buscar. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que hay cosas que pueden venir de afuera que son pequeñas, parecen estar, o parecen ser inofensivas, esa es la palabra. Parecen ser inofensivas, vienen de afuera, son cositas pequeñas, ¿verdad? Pero que evidentemente nos pueden hacer caer en un error como pasó en esta historia. Él se dejó fiar de quien venía afuera. Dijo, no, es un colega. Si el colega dice que Dios le habló, bueno, no tiene nada de malo. Vamos, y en realidad no tenía nada de malo ir a comer con, el, con el profeta viejo, pero no era lo que Dios le había dicho. ¿Qué le dijo Dios? No vayas, no comas en ningún lado, anda por otro lado, ¿verdad? Y ese es el primer punto. Ustedes recuerden que el enemigo nunca va a venir con algo tan directo. Acuérdense de lo que le dijo Sanbalat a Nehemías. Allí creo que Nehemías 6, Nehemías 5, Sanbalat lo manda a llamar y dice, vení, vamos a comer, vamos a hacer un asadito, alquilé una casa quinta, vamos a comer un asadito ahí, vamos a conversar unos temitas, no te va a pasar nada. Y Nehemías, con un discernimiento tremendo, le dice, ¿voy a cesar yo la obra de Dios para ir a comer con ustedes? De ninguna manera. Nosotros tenemos que ver con qué intenciones vienen de afuera. El enemigo nunca nos va a venir con algo directo. No le iban a decir al enemigo, vení que te vamos a matar acá. No le iban a decir eso. Lo iban a endulzar. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque esas cosas nos pueden hacer caer en un error. El siguiente punto es obedecer ante todo. Y ahí tenemos que recapitular en el verso 21. ¿Por qué? Porque dice así el verso 21. Y clamó al varón de Dios, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde
al mandato de Jehová, no guardaste los mandamientos que Jehová Dios, tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebiese agua. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Tenemos que recapitular este versículo porque el siguiente punto es obedecer ante todo. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, como vimos en el punto anterior, hay cosas que a simple vista no parecen ser pecado. Hay situaciones en nuestra vida que dicen, bueno, esto, ¿por qué no lo voy a hacer si la Biblia no lo prohíbe? Estoy bien de acá, estoy bien de allá, bueno, lo vamos a hacer. Pero nosotros le preguntamos a Dios si era su voluntad. O quizás Dios habló con nosotros en un tiempo pasado y nos dijo ciertas cosas y nosotros somos desmemoriados y las olvidamos. No debería ser así. Nosotros, como hablamos en videos anteriores, tenemos al Espíritu Santo que siempre nos está trayendo a memoria la palabra de Dios, lo que Dios habla en nuestro corazón. Nos trae a memoria situaciones que hemos vivido y que hemos aprendido, situaciones en donde pasamos por el peirasmo, como hemos visto en otro video. Hemos desarrollado cicatrices, cosas que podemos ver. Nosotros tenemos cicatrices que decimos, bueno, ya pasé por esto. Esta es la muestra. Tenemos esta cicatriz. Nosotros tenemos que ir aprendiendo, ¿verdad? En nuestro peregrinaje a escuchar la voz de Dios. Hay una cosa que en el Antiguo Testamento era penado por Dios, que era la desobediencia y la prevaricación. Son cosas que estaban arriba eran cosas que estaban en el tope del escalafón. En el Antiguo Testamento estaba la desobediencia, la prevaricación y después venían otras clases de pecados hacia abajo, ¿verdad? Y iban del menor al mayor. Y la desobediencia y la prevaricación estaban en lo más alto de la lista. Y esto fue lo que hizo este profeta. Y debería de haberlo sabido, porque en la antigüedad los profetas estudiaban muy bien, pero muy bien la ley. Ellos tenían que conocer la palabra de Dios para ir a profetizar. No como ahora, que hay muchos profetas que ni siquiera conocen la palabra de Dios y salen a decir cosas. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la que nos salva la vida. El profeta sabía que desobedecer y prevaricar era muerte inmediata. Ustedes se pueden acordar de cuando Samuel le dice a Saúl, dice, al Señor le gusta más que le obedezcan que le hagan sacrificio. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Esto como dijo el apóstol Pablo, todo me es lícito. Todo me es lícito. Yo puedo hacer todo. Hay libertad. Pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por esas cosas. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Y nosotros lo tenemos que aplicar. No nos tenemos que olvidar de ese versículo. Bueno, por acá tengo que ir, por acá no tengo que ir. Es como hablábamos en el video anterior, ese ejercicio, ¿verdad? Del discernimiento que tenemos que tener para saber qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Bueno, esto pinta ser bueno, pero ¿es la voluntad de Dios? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y el tercer punto es encaminar todo al Señor. Nosotros vimos el primero, que era nunca bajar la guardia. Segundo, siempre hacerle caso, porque el Señor nos habla y nos dice una cosa. Miren lo que le pasó al profeta. Él desobedeció, no le hizo caso, bajó la guardia. Nosotros no tenemos que en ningún momento bajar la guardia y sí o sí seguir obedeciendo la voz de Dios. Y aquí entra otro punto que
que casi se me escapa, que es si Dios habló con este supuesto profeta viejo, ¿verdad? ¿No lo pudo haber hecho conmigo también? Nosotros tenemos que hacer como Gedeón en nuestra vida. Bueno, Señor, vos decís que yo voy a liberar al pueblo de los madianitas. Bueno, dame una señal. Yo necesito una señal. No es porque vos no lo puedas hacer, sino porque uno es humano y no sabe a veces de dónde pueden venir las voces o no las sabe identificar. Decís, bueno, no sé si es Dios que me está hablando Entonces, nosotros tenemos que valernos de la oración, que es muy importante. Decir, bueno, Señor, vos dame esta señal. ¿Verdad? Tampoco podemos poner señales que son re fáciles porque no hacemos trampa en el solitario. Sino que, bueno, si habló con esa persona, ese profeta que tuvo presunción de hablar, vino y me dijo algo, bueno, yo no estoy peleado con Dios, que Dios me lo diga a mí también. Y es sencillo. Nosotros tenemos que ser como a veces como Gedeón y decir, bueno, Señor, necesito que me ayudes, que me des una señal de algo. Y el tercer paso, y no menos importante, es encaminar todo a Dios. Como dice unos proverbios que vamos a leer ahora, vamos a ir a Proverbios 14, versículo 12, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero el final es un camino de muerte. Como le pasó al profeta, él parecía derecho el camino. Dice, bueno, parece derecho, vino un colega, me dijo, me invitó a comer. Dios le dijo que me invitara a comer. ¿Por qué no voy a ir? Voy. Y fue un camino de muerte. Porque él no le encaminó ese camino a Jehová. No dijo, Señor, ¿iré yo con el profeta? No dijo nada, se fió. Bajó la guardia. Y los otros dos proverbios que vamos a ver, pueden dar vuelta a la hoja. Proverbio 16, verso 3. Encomienda a Jehová tus obras y se realizarán tus proyectos. Nosotros tenemos que encomendar toda nuestra vida al Señor. Y bueno, me parece que esto está bien, pero Señor, lo pongo en tus manos. Si es tu voluntad, va a salir. Y mire lo que dice el verso 9. Dice, el corazón del hombre planea su camino, mas Jehová enderezará sus pasos. Si nosotros lo ponemos nuestra vida en sus manos, el Señor va a enderezar nuestros pasos y vamos a tener la victoria o vamos a realizar ese proyecto que tengamos para adelante. Pero tenemos que poner todo en sus manos. Más allá de si viene un hermano con presunción de hablar o con buenas intenciones a decirnos, bueno, va, metele acá, metele allá, Dios está contigo, como le dijo Natán a David. David tenía en anhelo de hacerle el templo al Señor, dice, mirá yo en qué casa tan linda que vivo y el Señor habita en tiendas. Y Natán le dice, dale, metele para adelante, Dios está contigo, te afirmó el reino, tuviste victorias, la mano de Dios está contigo, metele para adelante. Y sin embargo, vemos versículos más adelante que Natán tuvo que también bajarse del caballo, el Señor le habló, le dice, está todo lindo eso que le dijiste, pero no es lo que yo quiero. Así que andá y decirle a David que a él no le toca hacerme la casa, sino que le toca a Salomón. Algo muy lindo que podemos hablar más adelante también, porque Natán se bajó del caballo y tuvo la humildad y el corazón abierto a Dios para decirle al rey David que él se había equivocado, que no le tocaba a él, que le tocaba al hijo. Entonces tenemos que nosotros encaminar toda nuestra vida al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos lo que va a pasar más adelante. No lo sabemos. El profeta joven arrancó bien, arrancó muy bien. Profetizó, se cumplieron las señales, se partió el altar, se derramó la ceniza, se le secó la mano al rey
hizo lo que tenía que hacer y se fue por otro camino. Arrancó bien, bajó la guardia, bajó la guardia. Se dejó engañar por el otro profeta y terminó en muerte repentina. Se fue con una angustia, se montó en el asno y salió. Con una angustia terrible porque había defraudado al Señor. Y terminó mal. Tenía de repente un futuro prometedor este profeta. No sabemos cuál es su nombre. Sin embargo, desobedeció a la voz de Dios, desobedeció lo que Él le dijo, bajó la guardia, no obedeció y tampoco encaminó ese camino al Señor. No lo encaminó. Nosotros tenemos que encaminarle todo al Señor. No sabemos con qué intenciones viene el vecino, con qué intenciones viene el hermano de la iglesia. Nosotros de repente tenemos una fe ciega a los que tenemos al lado. La Biblia dice, probad si los espíritus son de Dios. Nosotros tenemos que probar las intenciones de los demás. Es saludable, es saludable. Bueno, el hermano con buenas intenciones me dijo esto. Y, Señor, ¿qué hacemos? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Querés que yo lo haga? Hablame a través de tu palabra. Nosotros tenemos que continuamente estar bajo las manos del Señor. Siempre, siempre. Es lo más saludable. Esto era lo que yo tenía que compartir con ustedes esta semana. Espero que haya sido de bendición. Si es de bendición, no te olvides de compartirlo. Déjame algo en los comentarios. Déjame un comentario tuyo. ¿Qué es lo que de repente no te cuadra? Capaz que tocamos algún punto en los videos que si, yo no tengo la suficiente iluminación como para entender esto. Dejarlo en los comentarios porque este es un espacio que tiene la finalidad de ayudar a todos aquellos que escuchan a crecer en la fe. Así que bueno, vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú me das, Señor, de compartir tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Como decimos siempre, yo no sé lo que están pasando mis hermanos del otro lado de la pantalla, pero tú sí lo sabes, Señor. Tú sabes todo, Padre, así que te pido que tú los ayudes, que tú le estés ahí consolando o ayudándolos a pasar esa dificultad que ellos están pasando. Señor, te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús, amén. Esto es todo por esta semana y nos vemos la semana que viene.